Ahora vamos a seguir hablando, Jesús y yo, de residuos, pero de algo más, ¿no? Algo diferente que tiene que ver con la concienciación, con compromiso, ¿no? Yo soy trabajador de servicios de la comarca Pamplona. Nosotros somos una mancomunidad de 360.000 habitantes, 50 municipios, que llevamos lo que serían los trabajos, estarían encomendados a una empresa pública que nos dedicamos a trabajos diversos, ¿no? Llevamos los residuos, llevamos el ciclo integral del agua, llevamos el transporte comarcal, el taxi y un parque fluvial que tenemos. Lo digo porque es importante, porque nosotros, por ejemplo, con los biorresiduos que recogemos selectivamente, la planta de compostaje la tenemos en la depuradora, porque tiene muchas sinergias. El compost lo hacemos en la depuradora. Las personas compran el compost de biorresiduo y de lodos de depuradora en la depuradora. Es decir, yo diría la ventaja de estar en una empresa con muchos servicios te da muchas sinergias y muchas formas de enfocar las cuestiones o los temas, como este que estamos comentando de los biorresiduos, en el caso de gestionarlos desde la depuradora con recogidas selectivas, etcétera. Yo vengo del mundo de la producción, del mundo del agua, de las toneladas, de los metros cúbicos, y bueno, como me tocó un departamento, entre otros, que es de medio ambiente, pues vas a llevar esto que es el compostaje doméstico y comunitario. Y realmente, pues la primera reacción es que esto tiene más que ver con sensibilización, que lo lleve programa educativo, que lo lleve relaciones externas, que lo lleve comunicación. Yo os puedo decir, y un poco lo que intentaré es mostrar la experiencia, es que después de 8 años de compostaje doméstico, para mí esto es como una de las guindas de mi trabajo, ¿no? Realmente es algo muy agradecido y también tiene que ver con la gestión y la producción, que es un poco lo que voy a intentar demostrar, También prevenimos y también producimos y evitamos lo que sería esa materia orgánica que está por ahí. Nosotros somos 360.000 habitantes, somos 50 municipios, de los cuales aproximadamente el 10% viven en viviendas unifamiliares. Viviendas unifamiliares tenemos en la comarca Pamplona aproximadamente del orden de 50.000 habitantes, que son el objetivo nuestro del compostaje doméstico y comunitario. Nosotros empezamos a hacer compostaje comunitario y doméstico a partir de una experiencia piloto de las que montaba el Ministerio de Medio Ambiente. Y bueno, pues a partir de esa experiencia piloto, hoy es el día que tenemos prácticamente, son 2.800 familias, casi 10.000 personas que hacen compostaje doméstico y comunitario. Y bueno, pues estamos de algún modo evitando que salga al flujo general del orden de 2.000 toneladas. Y 2.000 toneladas, como ya veremos, pues es importante, porque además nos cuesta muy poquito dinero. Con lo cual, bueno, pues es un punto de gestión que es un poco importante. Compostaje doméstico. El compostaje doméstico, nuestra experiencia, que me preguntaba el moderador, nosotros cuando empezamos el compostaje doméstico solo exigimos 2 condiciones. Primero tiene que ser, el que se apunta a este programa tiene que ser vivienda principal. No vale eso de las huertas, no vale en el pueblo, tengo yo una casa. Y segundo, tiene que tener como mínimo un jardín o una huerta de 50 metros cuadrados. Si cumple esos requisitos, entra en nuestros programas de formación y de seguimiento. Aproximadamente tenemos 2.000 familias y solemos hacer programas anuales de reclutamiento, por decirlo de algún modo. Como hitos o con lo que querría yo transmitir de esta experiencia de compostaje doméstico con estos vecinos, es la concienciación de estas familias que trabajan en esto. Realmente son familias ejemplares y familias que de algún modo difunden en su entorno buenas prácticas. El que hace compostaje doméstico recicla bien, consume poca agua, es decir, son empresas ejemplares. Son familias también entusiastas. Tenemos mínimos abandonos, poca gente lo deja. Sí que tiene alguno que ha hecho muchas cenizas y se le ha quemado el compostador, ocurre. Pero generalmente los abandonos tienen que ver con traslados de viviendas o poco más. Y es gente muy dedicada con mucho interés. Hacen compost, os podéis imaginar las inquietudes que tienen, y al final hacen un compost de calidad que aplican generalmente en sus huertos y en sus jardines. Cuando organizamos las jornadas anuales, no os podéis imaginar la de preguntas, cuestiones que salen, ¿no? Desde el que te dice, tenemos un convento de monjas,
y lo digo un poco a título anecdótico, que la superiora, su consulta era si cuando va a la peluquera, que les corta todas, podía echar el pelo en el compostador. Si se puede echar la ceniza, si se puede echar el cartón, si se puede echar el papel. Este es un poco el foro donde se dan este tipo de cuestiones. Y un poco como premio, solemos organizar, y en el 2010 se organizó, un premio de compostaje. Un premio de compostaje donde se hace una convocatoria, se nos apuntan 80, 100 personas y se da el premio al mejor compost. Y en esas jornadas pues se reparte y se da una especie de premios, ¿no? El campeón decía que su secreto de obtener el mejor compost era que él daba la vuelta al compost con luna llena. Y con luna llena, pues probablemente el compost es mejor. Ese es un poco el foro donde tenemos esto. Compostaje comunitario también lo tenemos 31 áreas y pedimos 3 requisitos al ayuntamiento. Generalmente esto tiene que ver con el ayuntamiento. Ayuntamiento, concejos, pedanías. Disponibilidad de terreno. El terreno tiene que ser cedido por ellos. Puede ser municipal o puede ser privado. Hay comunidades de propietarios. Tiene que tener licencia, porque si no tiene licencia, pues nos vemos a veces en el incómodo de tener que trasladarlo, quitarlo, como nos ha ocurrido. Pues porque algún vecino pues le molestaba o entendía que las moscas que tenía en su casa procedían de ese compostaje comunitario. Y luego les pedimos por lo menos 2 o 3 personas voluntarias, que les llamamos Master Composter. Master Composter son los especialistas que son los que se dedican a cuidar aquello, a agitarlo, a mezclarlo para que no propicie afecciones en el entorno. Como hitos o como cuestiones así importantes, yo destacaría, son aquellos lugares que tienen compostaje comunitario son de un gran dinamismo social. Agrupaciones, vecinos comprometidos, son responsables, muy comprometidos, y lo que sí os puedo decir, lo que tienen es mucha cohesión social. Cohesión social porque cuando se hace la fiesta de sacar el compost, allí están todos. Y generalmente, pues bueno, esas son un poco las características o la experiencia de lo que sería el compostaje doméstico comunitario. Sí os puedo decir que en 2008 se formó la Red Estatal de Entidades Locales por el compostaje doméstico comunitario para impulsar, divulgar y fomentar este tipo de iniciativas. Es decir, ya existe una red local donde cualquier ayuntamiento, cualquier municipio, cualquier persona que quiera hacer compostaje se puede remitir a ellos, ¿no? De hecho, pues tiene su web, boletines y jornadas. En Vitoria, el 14 y 15 de noviembre se hacen unas jornadas. Lo digo porque nosotros estamos en la vicepresidencia, se formó en Pamplona y bueno, yo creo que es un foro interesante para lo que serían a la segunda, me parece que toca. Muy interesante. Jesús, tu amplia experiencia en fase RENAU, que es lo que hemos dicho en el resumen del currículum, es inmensa, pero sí que nos gustaría conocer tu experiencia, que no la hemos mencionado aquí, en el Banco de Alimentos de Valladolid. Bueno, entonces, yo os voy a hacer un pequeño resumen del por qué estoy ahora en el Banco de Alimentos. Llevo 7 meses nada más, y como presidente pues llevo 1 mes y pico, no llevo más. Entonces la razón mía de ir al Banco de los Alimentos fue el que mi esposa tuvo una enfermedad muy larga, de alguna forma pues tuve que estar 2 meses cuidándola las 24 horas del día, y el 13 de diciembre del año pasado falleció. Y una de las cosas que me dijo es que le hubiera gustado hacer alguna obra social con alguna familia con niños, ¿no? Y yo, pensando de que iba a salir adelante, le dije, no te preocupes, cariño, que lo llevaremos adelante. Bueno, no pudo ser, Dios la llamó al cielo y yo quise, de alguna forma, cumplir con el compromiso que adquirí con mi esposa. Yo conocía al presidente en aquel entonces del Banco de Alimentos de Valladolid, que era José Mari Zárate, compañero de Renault de muchos años, y ya sabía que él de alguna forma quería dejar el Banco de los Alimentos porque llevaba muchos años y era un padre de familia con 10 hijos y 14 nietos y se quería dedicar algo de tiempo a la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues me puse en contacto con él y le dijo que si yo quería asumir ese reto, pues que él estaba muy contento. Con tal mala fortuna, pues que tuvo también una enfermedad rápida, en un reconocimiento médico rutinario, pues le detectaron un cáncer muy rápido y en unos meses falleció. Falleció también el 13 de agosto de este año. Bueno, entonces el motivo es hacer algo por los demás,
Lo quería mi esposa, yo lo quería también, y ese fue el reto que yo me planteé. Me eligieron primero patrono, luego me eligieron presidente, y os puedo decir que la experiencia en ese poco tiempo que llevo es extraordinaria. El dedicar tu trabajo, tu experiencia al servicio de los demás es algo que a mí me llena de satisfacción. Jamás, lo he dicho en muchos medios de comunicación, jamás he sido tan feliz. Yo he sido jefe de proyecto de un coche, Renault Laguna, he sido director de fabricaciones de una empresa que dependían de mí 3.500 personas, pero siempre tenías una organización de profesionales, ingenieros, que de alguna forma pues hacían el trabajo del día a día y tú lo que hacías era dirigir esos talentos, nada más. Era un trabajo bonito, me he dedicado en cuerpo y alma a ese trabajo porque me gustaba y desde pequeño he sentido esa vocación industrial. Pero cuando me he metido en el Banco de Alimentos he observado dos factores que yo considero importantísimos. Primero, lo que haces es algo para los demás. Lo que haces es sin ánimo de lucro, o sea, que de alguna forma vas a darte por entero. Y todas las personas que trabajan en el Banco de Alimentos son voluntarios que también disponen de su tiempo y de su esfuerzo y de su trabajo sin ningún ánimo de lucro. Entonces, la ilusión, la dinámica que hay en el Banco de Alimentos es tan grande que te acabas contagiando. Ya me lo decía José Mari Zárate, como te metas en el Banco de los Alimentos va a formar parte de tu vida, y así es. Entonces, primer balance en el poco tiempo, estoy muy contento, estoy muy satisfecho, y luego además he visto otra cosa. El Banco de Alimentos es una empresa mucho más complicada que todas las empresas por las que yo he pasado. Porque cuando yo dejé Renault, pues me he dedicado un poco a asesorar a empresas que me llamaban pues para que les orientara, y de alguna forma conozco muy bien el ramo empresarial, Pero el Banco de los Alimentos tiene todas las componentes de una empresa, tiene un área de comunicación y prensa. Aquí hablaba con un periodista de Madrid y le decía que para mí el área de comunicación y prensa es de las partes más importantes, y en las conferencias que he oído, las dos magníficas, puedo decir que una de las cosas más importantes es darte a conocer, que te conozca la gente, que todos los mensajes que des sean fácilmente entendibles. Yo siempre digo que lo tiene que entender una abuelita de 80 años. Si lo entiende una abuelita de 80 años es que esa comunicación se ha dado muy bien. Si no, pues hay que mejorar. Entonces, tengo un departamento de comunicación y prensa, tengo un departamento de asuntos sociales, en el que de alguna forma lo que tienen que buscar son trabajadores para el Banco de Alimentos, que son los voluntarios. Los voluntarios, hay dos tipos de voluntarios. Los voluntarios que prestamos el trabajo todos los días en una jornada normal y corriente de 3-4 horas, aunque luego nos llevemos el trabajo para casa y continuemos. Y los voluntarios que de alguna forma participan en eventos eventuales, puntuales, operaciones kilo, grandes eventos, que luego os hablaré un poquillo de ello. Entonces, al trabajar con voluntarios, pues no les puedes exigir nada porque son voluntarios, pero por otra parte no hace falta que se lo exijas porque ellos lo dan. Entonces, el área de recursos humanos es el área del voluntario. Para que os hagáis una idea, en el Banco de Alimentos de Valladolid tenemos en cartera del orden de 1.000 voluntarios, 1.000, que están todos perfectamente localizables, con sus emails, con sus teléfonos y dispuestos en cualquier campaña que hagamos para que vayan enseguida a trabajar. Y dentro del Banco de los Alimentos somos unos 60. Entonces, hay área de comunicación, hay área social. El área social es el que se encarga, como yo digo, de buscar clientes. Igual que el área comercial de una empresa tiene que buscar clientes para que la empresa sea productiva, nosotros tenemos que buscar clientes. ¿Quién son nuestros clientes? La gente necesitada, la gente que pasa hambre y la gente que de alguna forma no tiene para comer. En este momento os puedo decir que está apareciendo un problema nuevo, pero muy importante, y es que estamos encontrando ya gente, profesionales del ramo de la construcción, profesionales del ramo del comercio, del ramo de servicios, que después de haber estado en el paro, se les ha acabado el paro, se les han acabado los ahorros y no tienen para comer. Es gente que además les da vergüenza pedir. Yo me he encontrado con varios casos en la calle y como soy muy susceptible a estas cosas, pues les detectamos enseguida. Les da vergüenza pedir. Entonces, son gente como nosotros, como vosotros y como yo, que tienen ropa, que tienen zapatos, que van aseados, pero que no tienen para comer. Entonces, este es un pequeño drama que tenemos que afrontar y que de alguna forma, pues, las entidades públicas pues tienen que ser conscientes de que efectivamente este es un reto nuevo y que además va a ser muy difícil de resolver
en pocos años. Son gente que está entre los 40 y 55 años, de empresas que han cerrado, de comercios que han cerrado, de todo el tema de la construcción, pues que afecta a la fontanería, a la carpintería, a la cristalería, a infinidad de oficios que antes eran autónomos y tenían sus medios de trabajo. Yo conozco gente, fontaneros, que de tener 50 avisos tienen 2 o 3. Y el otro día me decía uno, ¿cómo voy a pagar yo la cuota de autónomos? Si pago la cuota de autónomos no tengo nada. Y entonces tienen que hacer cualquier chapucilla para ir medio viviendo. Me decía el otro día que cuando hace un primer aviso, lo primero que hace es irse al Mercadona o a cualquier entidad para comer. Estos dramas están dentro. Tú ves una persona en la calle con una mujer guapa, bien vestida, y lo que menos piensas es que la persona está pasando hambre. Tenemos casos muy importantes. Entonces tenemos el área social, tenemos el área de operación, kilo y eventos, que son los que se encargan de alguna forma de sincronizar con los supermercados todos los eventos que se van produciendo. Tenemos el área de logística, entran los alimentos, se transportan, hay que almacenarlos, hay que servir los pedidos para todos los alimentos que lleva cada entidad. Tenemos la gestión de procesos. Este es un apéndice que yo he metido, quizá por mi experiencia, para que el próximo presidente que vaya se encuentre con todos los procesos hechos. Tenemos que tener documentación de todos los procesos, que son muchos, para que de alguna forma se cumplan esas normas, incluso podamos llegar a pasar la ISO 9000, de tal forma que toda la gente sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Tenemos el área de formación, tenemos que formar a la gente, tenemos que formar a los voluntarios, tenemos que darles cursos de lo que es la manipulación de alimentos, cursos de carretilleros, como cualquier empresa, hay que formarles. Tenemos el área tenemos la secretaría, el área económica. En una palabra, todas las funciones que hay en una empresa las tiene el Banco de los Alimentos. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema y cuál es lo que a mí ahora me ilusiona más, contestando a la primera pregunta? Es buscar unos cimientos fuertes para que, trabajando con voluntarios, el Banco de Alimentos nunca se resienta y podamos atender a las personas que lo necesiten. Entonces, ahora estoy organizando el Banco de Alimentos, doblando todos los puestos de responsabilidad para que si una vez falla uno o se tiene que ir de vacaciones o tiene que atender a un nieto, porque todos somos jubilados, la gran mayoría, pues de alguna forma siempre haya un segundo que retome esa posición. Entonces, conquistando una satisfacción terrible, una ilusión muy grande, unas ganas de comunicarme con todas las personas. Y el otro día me decía un periodista que como en tan poco tiempo he podido asumir la labor de presidencia. Digo, pues porque el reto es tan importante que los retos importantes hay que dedicar tiempo importante, ilusión y ganas de trabajar, que es lo que tienen todos los voluntarios del Banco de los Alimentos. Y vemos, Jesús, que la ilusión no te falta, desde luego. Alfonso, ¿qué cantidad de biorresiduos recicla cada familia y cuánto supone esto sobre la generación total de biorresiduos de la comarca de Pamplona? ¿Cuáles son los objetivos de la mancomunidad en estos programas de autocompostaje? Y me gustaría que dedicases también un minutillo, lo de las familias ejemplares que has comentado me ha parecido muy interesante, y sabéis si de alguna forma las utilizáis en el buen sentido de la palabra para que conciencien a otras familias o los miembros de esa familia, por ejemplo los chavales a sus compañeros de colegio, etcétera, según la jerarquía que tengan dentro de la familia. Sí. Bueno, en Navarra disponemos de un plan integral de residuos, en el cual para el 2020 nosotros en Navarra por lo menos el 50% de los biorresiduos tendrían que estar recogidos de forma selectiva y tratados. En la actualidad nosotros hemos hecho lo fácil, y lo fácil es a día de hoy nosotros tenemos una producción de 60.000 toneladas y en estos momentos reciclamos solo el 20%. ¿Qué estamos reciclando ahora? Nosotros estamos reciclando lo que son restos verdes, todos los restos verdes, y lo que sería este compostaje doméstico y comunitario. Y el año pasado ya iniciamos la recogida selectiva en quinto contenedor, con contenedor discriminado, es decir, con llave. Nosotros estamos obteniendo ratios de inadecuados pues próximos al 2% o incluso menos, ¿no? En estos momentos se ha extendido la recogida selectiva al resto de la ciudad. Y os puedo decir que ahora hemos hecho el concurso de recogida con un montante, creo que es de licitación, de 12 millones de euros, y a día de hoy la adjudicación probablemente
nos permite, con el mismo presupuesto que teníamos de antes, meter un quinto contenedor. Es decir, por el mismo precio de antes tenemos un contenedor más con una optimización de lo que serían los recorridos de los camiones. A futuro, nosotros tenemos que recuperar como mínimo para el 2020 son 30.000 toneladas. ¿De dónde van a venir? Fundamentalmente de lo que es este quinto contenedor que habrá en las zonas de edificación vertical, que es el 80%. Con el compostaje doméstico comunitario nosotros hemos llegado a un 20% de estas viviendas unifamiliares. Esto supone 2.000 toneladas en estos momentos y esperamos que el futuro pues sean 3.000. Es decir, la aportación a la recogida selectiva de orgánica de bioresiduos, pues llegaremos en torno al 10%. De lo que vamos a recoger de forma selectiva de bioresiduos, con el compostaje doméstico comunitario, la idea es que podamos desviar el 10%. ¿Cuánto recoge cada familia o cuánto recicla cada familia? Este es un tema complicado, pues porque no solamente entra lo que son restos de cocina, sino que también están los restos de jardinería. Y los restos de jardinería nosotros tenemos en los estudios que hacemos de familias piloto, pues desde ratios, desde 20 kilos, ese que tiene 50 metros cuadrados, al que tiene 1.000 metros, que puede tener 700. A los efectos estadísticos o medios, una familia en estos momentos, en lo que es la comarca Pamplona, está reciclando en el orden de 750 kilos de bioresiduos al año. 750 kilos que en sus casas aproximadamente se convierten en 300 kilos de compost. Es decir, esa es la aportación de estas familias. En este momento estamos en 2.000 toneladas y la aportación particular. Como decía el compañero periodista, son familias ejemplares y generalmente, ¿cómo nos caen al compostaje? En esto, sin duda, funciona el boca a boca. El boca a boca funciona y funciona bien, porque podría ser que el que pone un compostador podría espantar a los de al lado, que es la típica historia. Lo que queremos que el compostador sea un compostador relativamente cerrado, pues porque, bueno, siempre hay ciertas mosquitas si no se cubre bien la basura, y lo que intentamos es que lo que se haga bien, y generalmente los 200, 300, siempre estamos esperando que con la gente lleguemos a una asíntota, es decir, ya nos apuntan este año más, pero cada vez se nos apuntan los 200, 300. ¿Y cómo se apuntan o quiénes se apuntan? Generalmente es el vecino que tiene tal o la tía o su hermana que tenía en su casa. El boca a boca y las familias ejemplares. Generalmente son familias ejemplares. Los alumnos o los chicos o los hijos pues tienen su educación en la comarca Pamplona, pues prácticamente todos los escolares pasan por nuestros centros, absolutamente todos, desde las potabilizadoras, plantas de compostaje, centros de tratamiento, manantiales, captaciones, potabilizadoras, y en estos momentos creo que hay del orden de 40 colegios y escuelas que tienen sus huertos y sus compostadores, con lo cual en la teoría nuestros chavales están, yo diría, bastante mentalizados, y por supuesto los que viven el día a día de una familia que hace compostaje doméstico, el debate es si he hecho esto o las cáscaras de nuez hay que machacarlas un poco, o cuidado con los periódicos, que esos son de Lola y tienen una tinta tóxica, y mejor que esté solo los de periódico o los rollos del papel higiénico, ¿no? Ese tipo de debates. Muchas gracias. Jesús, nos has hecho una presentación exquisita de tu llegada a la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, y nos hablaste de los clientes que has dicho son la gente que pasa hambre, pero ahora nos puedes presentar o darnos a conocer quiénes son las fuentes de alimentos que llegan al banco, en qué cantidades, existen donantes sistemáticos y permanentes o son fundamentalmente aleatorios, mercados, restaurantes, comedores, vuestro trabajo ahí en la búsqueda de estas fuentes. Otra de las motivaciones más importantes es que las empresas y la gente de Valladolid es muy solidaria. Os voy a contar anécdotas de dónde nos vienen todos los alimentos, porque son anécdotas muy curiosas. La principal fuente de alimentos son en empresas de productos agrarios, que de alguna forma pues nos dan excesos de producción que tienen, nos dan alimentos que de alguna forma el envase pues tiene algún pequeño defecto, y que son alimentos totalmente buenos para la alimentación.
También tenemos comunidades agrarias que de alguna forma pues también este año pues nos están dando pues remolachas, patatas, o sea que de alguna forma se dan cuenta de que ese poquito que ellos pueden dar es un mucho para la gente que lo necesita, ¿no? Y otra de las fuentes más importantes, además de las empresas, son los eventos que hacemos de Operación Kilo, operaciones especiales, y como hacemos todos los años una Operación Kilo, que lo llamamos la gran recogida, que se hace el último fin de semana de noviembre, para que tengamos alimentos suficientes para dar a todas las familias en Navidad. Esa es una operación múltiple que participan todos los centros comerciales, o casi todos. Hay alguno que no participa en ese momento porque unos meses antes hacen ellos una gran recogida entre ellos mismos, y además participan muchas entidades que no tienen nada que ver con la agroalimentación, como pueden ser entidades de gasolineras, correos, los bancos, entidades sanitarias. Es decir, ese fin de semana se agrupan todo aquel que pueda aportar alimentos para poderlo hacer. Para que os hagáis una idea, en la recogida de gran alimentos estamos pensando este año, el año pasado cogimos alrededor de 100 toneladas y este año podemos coger del orden de 160.000 toneladas. O sea que una de las fuentes importantes también de recoger alimentos son las operaciones Kilo o grandes recogidas. Pero luego tenemos multitud de fuentes de alimentos, desde artistas que ofrecen un concierto a beneficio del Banco de los Alimentos, llevando alimentos o alguna pequeña aportación, grupos de teatro, grupos musicales, colegios que de alguna forma hacen su aportación y van a ver el Banco de Alimentos y van los chavalines ahí con un carro de alimentos, como cosas curiosas, un niño que ha dicho a toda su familia que le den dinero porque quiere comprar alimentos el día de su cumpleaños para el Banco de los Alimentos, la madrina de una boda que en vez de hacer el regalito ese de los bombones o el padrino o el puro o lo que sea, pues dicen lo vamos a donar al Banco de los Alimentos, cantantes que hacen un concierto y lo dan, equipos de fútbol, equipos de baloncesto, todo lo que os podáis imaginar. Para que os hagáis una idea, nosotros el año pasado hubo 315 eventos en el año que aportaron alimentos de una forma o de otra. Luego entonces hay otro aspecto muy importante que se viene de la administración del FEGA, es la Federación Europea de Gestión Agraria, y también Federación Española de Gestión Agraria, que todos los años dedican un fondo. Este año pasado ha sido un poco menos porque hay algún pequeño problema en Europa de cara a decidir la cantidad de dinero que van a aportar para este fondo, y el Ministerio de Agricultura tuvo que de alguna forma adelantar un dinero para poder atender esas necesidades. El fondo europeo de gestión agraria está dando, este año habrá dado, con lo último que nos ha llegado, 276.000 toneladas de alimentos, alrededor de ese tipo. El año pasado dio 450.000, o sea que ha bajado de forma considerable, pero aún así todos son alimentos que las entidades que reparten alimentos a los usuarios lo acogen muy bien porque están fabricados específicamente para los bancos de alimentos, o sea que de alguna forma vienen de primera mano. Y luego también dentro del Fondo de Agricultura de Gestión Agraria vienen también muchos frutas y hortalizas, que eso las cooperativas agrarias de alguna forma, pues de los excedentes que tienen, o ahora con todo el problema de Rusia, pues de alguna forma han destinado esos alimentos al banco. Para que os hagáis una idea, en lo que llevamos de año hemos recibido ya 400 toneladas de frutas y verduras. Estas son igual, fruta de muy buena calidad y verduras de muy buena calidad. El único requisito es que hay que servirlas enseguida a las entidades porque tienen una fecha de caducidad rápida. Y luego, además de todo esto, pues es el voluntariado diario, es decir, esa persona que va todos los días con su bolsita, depende, unos días 1, 2 o 3, 4, depende, van allí con su bolsita a dejar esa bolsa de alimentos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hoy por hoy los alimentos que recibimos vienen de muchas fuentes
Yo siempre pongo hincapié que es tan importante esa gran superficie que da muchos o que recoge muchos alimentos a las operaciones kilo, a ese pequeño detalle de ese niño que su cumpleaños lleva 40 o 50 kilos de alimentos. El otro día planteaba yo precisamente a la consejera de Familia, Milagros, que tenemos un problema importante porque nosotros no podemos dar todos los alimentos que las personas necesitan. Nosotros cubrimos aproximadamente una comida diaria. Pero hay alimentos que tenemos una gran demanda, que es la leche entera. La leche solo podemos dar 1 litro por persona. Para que os hagáis una idea, un niño que desayuna, que merienda y cena con leche, ese litro se le ventila en 2 días y el resto del tiempo no tiene. Entonces, para salvar estos pequeños problemas que tenemos en este momento, vamos a empezar a hacer una actividad que lo vamos a llamar empresas solidarias, que son empresas que, al margen de estas de alimentación, que ya están de alguna forma colaborando con nosotros, son empresas del ramo industrial, textil, de cualquier otro tipo, que planteándoles esta necesidad tan importante, pues que de alguna forma pues puedan subvencionar la leche o puedan subvencionar el aceite, alimentos que no tenemos muy pocos para abastecer a tanta gente. Estamos dando alimentos alrededor de más de 15.000 personas todos los meses. 15.000 personas. Y la media de alimentos que damos por persona, unos meses con otros, es alrededor de 10 kilos al mes. Como veis, 10 kilos al mes es insuficiente para que una persona se pueda alimentar perfectamente. Entonces, bueno, como idea positiva es que el año pasado repartimos del orden de 1.400.000 kilos de alimentos y ya este año, a la fecha de hoy, ya hemos sobrepasado el 1.400.000 kilos. Estaremos para este año, alrededor de los 2.100.000 kilos. O sea, hemos aumentado un 30% la solidaridad de los españoles o de los vallisoletanos que nos dan alimentos para el Banco de Alimentos. Entonces, uno de nuestros objetivos, volviendo al tema de la comunicación, es verdaderamente informar a la gente de lo que hace el Banco de los Alimentos, de que el que tiene dé y el que no tiene pida, porque tenemos que llegar a toda la gente que pasa hambre. Como proyecto para el año que viene tenemos como proyecto a editar un pequeño libro en el que expliquemos un poco el funcionamiento del Banco de los Alimentos, lo que hacemos allí, cómo trabajan los voluntarios y luego incluir algún apéndice que sirva también un poco de recomendación, que es la fecha de caducidad, que es caducidad preferente, porque a veces se confunden y las entidades que reciben los alimentos nuestros para dárselos a los necesitados dicen que un alimento con caducidad preferente que la gente no lo quiere. Y nosotros decimos que tenemos certificados de empresas que ese alimento, aunque ponga fecha de caducidad aproximada el 15 de diciembre, que le pueden consumir sin ningún problema de salud 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año después. Unas lentejas que las consumas 1 año después no pasa absolutamente nada, pierden alguna de las cualidades muy pequeñas de nutrición, pero nada más. Entonces, bueno, mucha ilusión porque hay cada vez más empresas solidarias, mucha ilusión por trabajar para que encontremos gente y empresas que puedan colaborar más para cubrir esas necesidades básicas y mucha ilusión de seguir trabajando en esto porque, como veis, el dar de comer a la gente es muy importante. Muchas gracias, Jesús. La verdad que las cifras son impresionantes, sobre todo cuando se manejan en conjunto. Alfonso, nos has hablado antes del premio que se daba, el premio Bioresiduos, nos has mencionado, pero por otra parte, ¿qué servicios ofrece desde la comunidad, de la mancomunidad, de la comarca de Pamplona a los participantes en estos programas? ¿Tienen, más o menos no lo has dejado claro al principio, pero tienen alguna bonificación sobre la tasa de residuos, por ejemplo? Sí. Vamos a hablar de los servicios y luego de la bonificación. Nosotros tenemos 2 gastos en estos programas. Un gasto es la inversión, es el año que se apunta a esa familia. Nosotros le damos un kit, que es el compostador. Dependiendo de su superficie es más o menos grande, 120, 800, 1.300 litros, un cubo y un revolvedor. Ese es el gasto que tenemos de inversión. Luego el gasto ya de mantenimiento de lo que es nosotros tenemos contratado externamente una asistencia para lo que es el seguimiento, llamadas telefónicas, problemas que puedan surgir, controlar y unas llamadas para saber que, bueno, en principio nosotros este kit lo damos en alquiler y si uno deja de compostar lo tendría que devolver, un poco lo que es el seguimiento. Y luego tenemos otra empresa, otra externa
externalizado otro contrato que es lo que es el mantenimiento, pasarse por las zonas de compostaje comunitario, que aquello esté bien, que las flores estén preparadas, que tengan bulking para echar los vecinos, etcétera. Aproximadamente, nosotros la inversión de gasto pues suele ser de 73 euros por familia, lo que nos cuesta de media los compostadores, y aproximadamente el gasto de mantenimiento viene a ser de unos 40.000 euros, que son las dos empresas contratadas, más la persona, una parte de la persona nuestra que lleva este tema, y entonces estamos hablando de unos 40.000 euros. Esto, en las 2.000 toneladas, divididos, salen a 20 euros tonelada. Aquí hay muchas personas que se dedican a recogida y a tratamientos, con lo cual 20 euros tonelada, incluido que no hay recogida y que es el tratamiento, pues la verdad es que es una inversión muy interesante. Y el tema del debate siempre en las jornadas es ¿y cuánto nos vais a bajar la tasa de basuras? Porque claro, nosotros estamos aquí contribuyendo, ¿no? Esa es la típica pregunta, porque es que la Mancomunidad de Valdizarbe les están bajando 3 euros. Porque, bueno, este es el típico debate y nosotros siempre contestamos lo mismo. Generalmente la mayoría de las ciudades españolas tenemos nuestra tasa de basuras en base al IBI. Conozco algunas que tienen en base a lo que es el consumo de agua, creo que es San Sebastián, y habrá algunas más, pero generalmente tenemos el IBI. Nosotros lo mismo paga uno que no viva como uno que vive en 5. Lo mismo paga uno que recicla papel, que recicla vidrio, como que no recicla nada. Con lo cual la contestación siempre es la misma. Nosotros lo que te damos es seguimiento, asesoramiento, si quieres una analítica te la hacemos gratis, y lo que sí te damos es mucho cariño para que sigas trabajando. Pero, desde luego, entrar en estos momentos en la batalla de las tasas y la bajada, tal y como está montado en nuestro país, que es en función del IBI, del valor catastral, pues es sumamente complejo, porque entonces se nos va a desbaratar absolutamente todo. Hasta que no lleguemos, como los japoneses, a pagar en función de lo que uno saca, con una tarjetita o lo que fuere, en esas bolsas cada uno de colores, pues podéis imaginar que en este país, pues sí que hay experiencias en España de deducción de la tasa, pero desde luego nosotros en este momento lo que hacemos es pagar en asistencia, pagar en asesoramiento, pagar en compostador si se te quema, pagar en compostador si quieres alguno más, te daremos un usado, pero desde luego en esta batalla de las tasas de momento no entramos. Jesús, nos has presentado la inmensa labor social que realizáis desde el Banco de Alimentos de Valladolid y llevándolo a mi terreno en este momento veo que también tiene un importante impacto muy favorable desde el punto de vista ambiental. ¿Echáis en falta instrumentos económicos, legales o de otra índole para reforzar la labor ambiental y a su vez la más importante vuestra que es la social? Lo primero que estamos trabajando en este tema, porque efectivamente somos conscientes de que se puede mejorar mucho el tema social y el tema de los residuos, es concienciar a todo el mundo, a todas las familias, de que los alimentos son para cocinarlos y para comerlos. Estamos viendo que precisamente los indicadores que nos están dando de la cantidad de desperdicios por la comida son muy grandes, y que si se hace una buena gestión, de alguna forma se reducen muchísimos. Yo os puedo decir que a nivel personal lo estoy haciendo y os puedo garantizar que yo no tiro absolutamente nada. O sea, los cubos de basura de mi casa solo van los brin, los plásticos y todo lo que de alguna forma no se puede consumir. Yo he dado muchos cursos de organización del sistema Kanban, del suministrar de piezas al tiempo a las cadenas y demás, y siempre estuve tentado de dar un curso doméstico de alguna forma de cómo se deben consumir los alimentos y cómo comprar los alimentos, ¿no? Y a mí siempre me dijeron, no te metas en el tema de las mujeres, porque si las quitas ya eso y se lo organizas, dice, pues estás perdido, ¿no? Pero os puedo decir que si se hace una buena gestión de la compra en función de lo que se consume y solo se compra lo que se tira, digo lo que se tira vacío, os puedo garantizar que simplemente con hacer eso se evita el tirar muchos alimentos. Si en una familia pues llegan los niños o llegan los nietos y ¿qué es lo que queréis? Pues te pueden pedir cosas que no tienes y ya las tienes que comprar para la vez siguiente, o te pueden pedir cosas que no tienes, o te pueden pedir algo. No, lo que hay para merendar es esto y no hay otra cosa.
si lo comes bien y si no lo comes. Entonces, yo creo que la educación en el tema de la alimentación es un factor para mí importantísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros de cara a poder reducir los residuos? Pedimos, primero, que de alguna forma haya una comunicación importante a nivel de administraciones públicas que den verdaderamente la importancia que tienen estas cosas, y que todo aquello que se puede consumir estando en perfecto estado, como por ejemplo los catering que se hacen a los colegios, los catering que hacen empresas y demás, no pretendemos coger lo que sobre de los platos, lo que sobre de la comida, no, eso entendemos que por sanidad es imposible, porque originaría problemas que ni el Banco de los Alimentos les quiere asumir, ni queremos que de alguna forma las familias lo asuman. Pero, por ejemplo, el otro día me llamaron de un catering que le habían sobrado 700 catering, y yo dije, pues maravilloso, eran los mismos catering que estaban dando, no tenían ninguna manipulación, no se habían sacado de ningún lado. Llamamos a las hermanitas de los pobres, que tienen 300 o 400 pobres todos los días que van a comer, y las ahorramos 2 días de hacer la comida. Ese es un ejemplo, ¿no? Yo tengo hecho un proyecto, que me lo ha hecho una de las voluntarias que tenemos en el Banco de los Alimentos, para ir afrontando poco a poco este tipo de aprovechamiento de alimentos para que no se desperdicien. Como ella decía, es un verdadero crimen, habiendo el hambre que hay en el mundo, comidas buenas, bien elaboradas, que vayan a la basura, y que sean los mendigos de la calle que saben dónde están esos contenedores, donde tengan que recurrir a ellos, cogerlos, y eso sí que verdaderamente es contaminante. Luego, entonces, yo creo que la sociedad, y lo que pido es que haya una conciencia mayor, primero en la utilización personal de lo que comemos, el que cuando sobre un poco de pan siempre se puede triturar y hacer pan rallado. En fin, yo creo que aquí todos sois conscientes de que, llevando este tema muy controlado, no hace falta ser maniático, no hace falta. El otro día me dije, papá, es que tienes el frigorífico vacío, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Te falta algo? Pues no te falta nada. Yo mañana voy a la compra y compro la compra de mañana, y comes bien y todo perfecto. Entonces, quiere decir que hay muchos hábitos que yo creo que hay que luchar contra ellos, y esa información es la que de alguna forma tiene que fluir. Y por lo demás, pues lo que pedimos es que la comunicación vaya a todo el mundo, que cada uno dentro de cada organismo, dentro de cada sitio, pues pueda incidir en estas mismas cosas. Y la otra cosa que pido es que aquellos alimentos que verdaderamente pues no les tenemos, pues que nos ayuden las empresas, la administración, para de alguna forma conseguir en este plan que tenemos de empresas solidarias. Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias, Alfonso, sobre todo por la comprensión que habéis tenido las preguntas y la claridad y el punto de sensibilidad que le habéis puesto. Os despedimos con un aplauso, porque vamos a pasar ahora a la entrega de los premios Mayordomo. Muchas gracias.